Entonces, sin más preámbulos, entonces arranquemos con la presentación. Entonces, como les decía, hoy vamos a ver tendencias y potencial del mercado de leche en Colombia. Las personas que ayer nos estuvieron acompañando, seguramente habrá algunas cositas que vamos a repetir que son inherentes a los dos mercados, pero más adelante pues ya se va abriendo y se va especializando el tema sobre el mercado de la leche. Hablamos entonces que hoy en día tenemos una serie de tendencias importantes en el tema del consumo, y es que con el aumento de la población mundial cada vez son mayores los requerimientos de proteína para alimentación humana. Hoy en el planeta somos 7.600 millones de habitantes. Se estima que para el año 2030 habrán 8.600 millones, quiere decir que aumentará la población en menos de 10 años en 1.000 millones de habitantes. Entonces, esto es un tema bien importante porque sobre todo la población viene creciendo de una manera importante, sobre todo en los países de Asia, que es una economía pues que todos sabemos que viene en desarrollo, donde ya han cambiado mucho su cultura de consumo. Anteriormente, digamos que no tenían una cultura de consumo muy fuerte sobre algunos productos de proteína animal, y otro tema era la capacidad adquisitiva. Hoy en día vienen cambiando esos hábitos de consumo y viene aumentando el poder adquisitivo, razón por la cual hay una demanda muy fuerte tanto de leche como de carne. Otra tendencia importante es la alimentación saludable. Entonces, cada vez se busca más hacer una sustitución de los compuestos químicos y buscar alternativas orgánicas, o productos biológicos, productos que sean más amigables con el ambiente y que sean mucho más benéficos para la salud de las personas. Otra tendencia importante es la responsabilidad social, que tiene que ver con el uso eficiente y sostenible de los recursos y la disminución de las emisiones contaminantes. Entonces, sobre todo inherente a la ganadería, pues hay un mito muy fuerte sobre el efecto que producen los bovinos en el ambiente con los gases de efecto invernadero. Entonces, siempre se tiene mitificado pues el efecto en la respiración de los bovinos que están emitiendo metano y CO2 al ambiente, pero no se tiene en cuenta que ellos habitan en un ecosistema natural donde también hay árboles, donde también hay unas praderas que en la medida que se manejen de una forma más eficiente, ellas también van a capturar CO2 del ambiente y van a fijarse en el suelo, y eso va a generar una huella de carbono mucho más amigable con el ambiente. Entonces, realmente es algo que no es, el impacto no es tan fuerte como muchas veces lo quieren mostrar en los medios. Otra tendencia importante es la suplementación de precisión. Básicamente aquí buscamos es una eficiencia alimenticia, cada vez poder producir más con menos recursos, generando un mayor impacto en el costo-beneficio. Y hoy en día, como está la situación en la dinámica principalmente del mercado de leche, que es un mercado bastante apretado, ayer veíamos cómo el mercado de la carne está, digamos que en un apogeo para Colombia, donde hay un incremento importante en las exportaciones de tanto de animales en pie como de carne procesada. Eso ha generado pues que haya también un aumento en la demanda de los bovinos y que se genere un mayor precio. Entonces, en este momento estamos pasando por un precio histórico que está prácticamente llegando a los 7.000 pesos el kilo en pie. Es algo que no se veía, pues no se había visto anteriormente, a diferencia del mercado de la leche, donde es un mercado que ha tenido una dinámica bien complicada por temas de importación de leches en polvo y lactosueros, y esto ha generado que la dinámica del mercado de la leche no sea tan favorable como ha sido con la carne. Entonces es ahí donde tenemos que entrar a ser mucho más eficientes con los recursos para precisamente tratar de generar mayor productividad con menos inversión, buscando obtener el máximo impacto en el costo-beneficio. Bueno, ¿cómo está distribuido el uso de suelos en Colombia? Entonces el país cuenta con 114 millones de hectáreas, de las cuales 50 millones hoy tienen algún tipo de explotación. De esas, prácticamente 39 millones están destinadas para uso pecuario, que es donde prácticamente están nuestros bovinos hoy en día parados consumiendo. Y estas están distribuidas 22 millones 900 hectáreas en pastos y forrajes. Hay cerca de 9 millones de hectáreas en malezas y rastrojos que también son utilizadas para una producción de ganadería, digamos, no tan eficiente. Sin embargo, también allí tenemos bovinos. eh, bueno, y otro punto importante es cómo la economía o la dinámica de la economía ganadera. Entonces, el sector agropecuario contribuye con el 6,8% del Producto Interno Bruto Nacional. De este, la ganadería contribuye con el 1,4% de este mismo Producto Interno Bruto Nacional.
La ganadería adicionalmente aporta el 21.8% en el Producto Interno Bruto Agropecuario y el 48.7% del Producto Interno Bruto Pecuario. O sea, prácticamente la mitad de los ingresos generados en las explotaciones de origen animal son debidas a la explotación ganadera en Colombia. Entonces, la ganadería en Colombia equivale a 2 veces el sector avícola, 3 veces el sector cafetero, 3 veces el sector floricultor, 4 veces el sector porcícola, 5 veces el sector bananero y 7 veces el sector parmicultor. Y genera 1.100 millones de empleos directos que están representados como el 6% del empleo nacional, 19% del empleo agropecuario, de los cuales las explotaciones dedicadas a lechería especializada generan 138.500 empleos correspondientes al 12.6% de este total, y las ganaderías de doble propósito son las que más impacto en generación de empleo dan en el país, con 530.739 empleos, que es el 48%. Prácticamente la mitad de los empleos generados en la ganadería son debidos a las explotaciones de ganadería de doble propósito. Por otro lado, aquí podemos ver cómo es la orientación del hato nacional. Entonces, tenemos que prácticamente el 39% de la población bovina está destinada a cría. Están ubicados en su mayoría en la región de los llanos orientales de Colombia, en algunas zonas de Antioquia, de la costa atlántica. El hato de doble propósito, que sería el dedicado a la lechería en trópico bajo, está muy desarrollado en la zona sur del país, principalmente hacia el Huila y el Caquetá. Tenemos en general muy disperso en todos los otros departamentos del país. La lechería, que es el otro componente de lo que vamos a ver hoy, la lechería especializada está muy segmentada en 3 departamentos, que es básicamente, bueno, Sabana Cundiboyacense, que toma una parte de Cundinamarca y una parte de Boyacá, la región de Antioquia y la parte de Nariño. Serían como los 3 departamentos donde se encuentra desarrollada principalmente la lechería especializada. El inventario de bovinos en Colombia, hoy el país cuenta con 28.245.000 bovinos. Ya vimos la distribución de esos bovinos. Aquí realmente el impacto grande en ese crecimiento lo da es el ganado de carne, básicamente porque sobre los años 2012 y 2013 hubo un auge en las exportaciones de ganado hacia Venezuela. Entonces, al haber una extracción más alta de animales, disminuyó la población o el inventario bovino nacional. Después vino una época de recesión donde se decrecieron las importaciones y se empezó a repoblar las exportaciones, perdón, y se empezó a repoblar, digamos, nuevamente la ganadería. Entonces empezamos a recuperar nuevamente inventarios y hoy en día el país está con 28 millones de bovinos. La estructura predial ganadera, esto es un tema bien interesante para entender cómo está distribuida la población de los bovinos. Entonces tenemos que el 81% de los predios tienen menos de 50 cabezas de ganado, corresponden a 537.000 predios, y allí es donde realmente está ubicada en su mayoría la lechería especializada. Tenemos predios entre 50 y 100 animales, 60.694 predios, que corresponden a cerca del 10% de los predios totales del país. Tenemos 51.700 predios entre 100 y 500 cabezas de ganado, que corresponden cerca del 8% de los predios del país, y tan solo hay 6.200 predios con más de 500 cabezas de ganado, donde se encuentran menos del 1% de la población total. Aquí digamos que en lechería prácticamente serían muy pocos los predios que podríamos ver con más de 500 cabezas de ganado. Digamos que estos 6.200 no podrán ser más de 500 dedicados a lechería especializada. Entonces hablábamos que están principalmente centrados en este sector de entre menos de 50 cabezas de ganado, y por aquí sobre estos dos sectores se encuentran algunas lecherías especializadas y la mayoría de lecherías de doble propósito. Entonces, ¿cómo está distribuido el mercado ganadero en Colombia? Entonces, comentábamos que el total de datos son 28.2 millones de cabezas, de las cuales están distribuidas en 18.5 millones de hembras y 9.7 millones de machos. Entonces, la población está repartida así: para ceba 5.64 millones de cabezas de ganado, para cría 11 millones de cabezas de ganado, para doble propósito casi 10 millones de cabezas de ganado. Entonces, fíjense que es muy importante este dato porque prácticamente la población está centrada en estos dos rubros, en la cría y en el doble propósito.
se tenía como la creencia de que la mayor vocación ganadera en Colombia estaba enfocada hacia la cría, pero realmente el doble propósito es un sistema de producción que viene creciendo de manera importante en el país y prácticamente el 85% de la leche que se produce en Colombia se produce en estos sistemas de explotación de doble propósito. En lechería, tan solo hay 1.690.000 cabezas de ganado. Entonces, el mercado de sacrificio de animales en Colombia es de 7.7 billones de pesos y la producción de carne y subproductos corresponden en sacrificio 4.1 millones de cabezas, estos datos del año 2020, la tasa de extracción de 15.5%, la carne en canal producida 932.000 toneladas y el consumo per cápita o por persona año es de 18.6 kilogramos. Para el caso de la leche, la producción nacional está en 7.300 millones de litros, con un consumo per cápita promedio o 154 litros persona año, y el mercado de leche sin elaborar en Colombia es de 7.6 billones de pesos. Este es un indicador importante a tener en cuenta porque de acuerdo a las estadísticas en el año 1980 en relación a este periodo al año 2020, o sea, en el periodo de 30 años, la ganadería ha crecido en un 20% en proporción a la población que había en 1980, mientras que la población humana ha crecido en un 70%. Entonces, para el año 1980 existían aproximadamente una cabeza de ganado por cada 3 habitantes. Hoy en día existe una cabeza de ganado por cada 5 habitantes. Eso lo que indica es que en el mundo el crecimiento de la población ha sido más rápido que el del hato ganadero. Y los países que tendrán éxito en la producción y comercialización de leche serán los que logren conservar un hato adecuado y en mayor productividad. Entonces, definitivamente hay una tendencia, como veíamos al principio, de aumentar el consumo de alimentos de origen animal, como la leche, y cada vez digamos que va a ser más alta la demanda de este tipo de productos porque los países con mayor consumo prácticamente ya no tienen capacidad de producción. Entonces, ellos están demandando siempre producto de exportas o están importando los productos porque no tienen terrenos para poder producir y los que los tienen ya, digamos, están agotados. Entonces, Colombia todavía tiene un potencial muy importante para seguir generando una dinámica en el negocio de la leche y de la carne para poder satisfacer esta demanda mundial. Bueno, entonces, ¿cómo es la producción y el acopio de leche en Colombia? Entonces, en el año 2020 se produjeron 7.400.000 litros de leche, presentándose un crecimiento del 2.9% respecto a la leche producida en el año 2019, que fue de 7.185.000 litros. Pero como vemos, la tendencia realmente históricamente ha sido muy plana, prácticamente en los últimos 12 años, no ha habido un incremento significativo en esta producción. De igual manera, el acopio formal, es decir, el acopio que se realiza a través de empresas que están legalmente constituidas, corresponde a 3.347.000 litros de leche en el año 2020 y a 3.170.000 litros en el año 2019, presentándose un incremento en el año 2020 del 5.6% en esos acopios. Sin embargo, sigue siendo una cantidad muy baja. Tan solo el 45% de los acopios formales de la leche producida a nivel nacional se acopia de una manera formal. ¿Cómo es el destino de la producción de leche? Entonces, para las fincas, para el autoconsumo está cerca de 509 millones de litros, que es el 7% de la leche producida. Para la copia industrial se va a cerca de 2.433 millones de litros, que es el 34%. Para las cooperativas se dan 994 millones de litros, correspondiente al 14% de la leche total. Para leches procesadas en la finca, para elaboración principalmente de quesos, se van 754 millones de litros y en el acopio informal 2.567 millones de litros. Entonces, fíjense que entre el acopio formal y el acopio informal prácticamente se llevan el mayor porcentaje, cerca del 70% de la leche total. Sin embargo, como hablábamos, el acopio informal sigue siendo todavía en el país una de las fuentes, digamos, de venta de leche por excelencia. Bueno, ¿cómo se encuentra hoy en día el precio al productor de leche? Entonces, hacia el mes de mayo del año 2020, digamos que hubo un incremento en precio, llegó a un valor de 1.267 pesos por litro. Esto básicamente fue generado por una mayor demanda ocasionada por la pandemia. El hecho de que las personas quedaran confinadas generó que hubiera un mayor
consumo principalmente de leche y de huevos, siendo de los alimentos, digamos, más asequibles y más económicos para la población. Sin embargo, con la liberación ya de la economía y reactivándose un poco nuevamente el mercado, sobre el mes de diciembre se presentó un decrecimiento en el consumo y un decrecimiento en el precio, llegando sobre los 1.222 pesos el litro. Actualmente, normalmente siempre entre el mes de marzo y el mes de abril, el gobierno genera un incremento en el precio de la leche que para el año 2021 fue del 3.5%, entonces el precio oficial de leche hoy en día está en 1.260 pesos el litro. Sin embargo, son precios que tienen mucha irregularidad como lo vemos acá. Aquí lo que vemos es, en precios constantes, lo que vemos es cómo es el comportamiento del precio de la leche si no tenemos en cuenta la inflación. O sea, prácticamente el precio de la leche en los últimos, digamos que casi 20 años, ha sido un precio muy constante. El incremento que se puede observar acá es básicamente en esta curva es porque hacemos la inclusión de la inflación, pero realmente cuando vemos sobre la capacidad adquisitiva en la producción lechera ha sido un precio que no ha tenido un mayor incremento en los últimos años. Bueno, aquí lo que vemos es la diferencia entre el precio de leche pagado al productor cuando es con bonificación, que normalmente es una leche que tiene una cadena de frío y tiene un tratamiento en cuanto a calidad de leche, presentando, digamos que una bonificación que normalmente está en 111 pesos por litro, por encima de las leches que no presentan bonificación, que normalmente son leches calientes o leches que no presentan, digamos, algún valor agregado en términos del manejo de la trazabilidad y la calidad. Bueno, aquí observamos cómo es el índice de precios al consumidor y el precio pagado al productor de leche. Básicamente aquí lo que queremos resaltar es que cuando se tiene una venta de leche cruda o digamos la venta de leche sin transformación, en los últimos años esa brecha se ha ido cerrando entre el precio de venta y el precio de producción prácticamente o el precio de compra. Entonces, a lo que buscamos o a lo que exhortamos es que se genere algún tipo de transformación. Fíjese que cuando hablamos de aquí del queso, el índice de precio del consumidor es mucho más alto. Entonces, realmente es importante que se genere esa transformación, igualmente con derivados lácteos, para que hoy en día los ganaderos tengan una producción mucho más atractiva. El ganadero que sigue produciendo leche cruda, sin ningún tipo de transformación o sin ningún tipo de valor agregado, realmente siempre va a estar ahí como en el filo de un negocio entre la pérdida y la ganancia. Bueno, aquí podemos observar el consumo de leche en Colombia. Entonces, el consumo aparente de leche en el año 2020 es de 158 litros. Digamos que en los últimos años ha habido un incremento en ese consumo por habitante año. Sin embargo, sigue estando por debajo del consumo de muchos países y el consumo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que debe ser de 190 litros por persona año. Aquí lo que podemos ver también es cómo es el comportamiento en el consumo de la leche industrial, la leche procesada, de acuerdo a los estratos socioeconómicos. Entonces, las personas de estrato 6 tienen un consumo promedio de 186 litros, son los únicos que están cercanos a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud y vemos cómo en la medida que los estratos van disminuyendo, se va presentando una reducción en el consumo. Entonces, entre los estratos 1 y 2, donde se encuentra centrada prácticamente el 80% de la población nacional, tan solo hay un consumo de entre 34 y 51 litros de leche. Entonces es allí donde realmente se deben generar las campañas de estímulo para el consumo de leche. Aquí pues mostramos cómo es el consumo de leche, el comportamiento en otros países para ver pues cómo es esa dinámica de cultural y de alimentación. Entonces vemos que el país que presenta el mayor consumo de leche es Estados Unidos, perdón, la Unión Europea, con un promedio de 288 litros por persona al año, seguido de Estados Unidos con 254. En Sudamérica el país con mayor consumo es Uruguay con 223 litros. Aquí vemos la recomendación de la FAO y de ahí para abajo vemos que está Colombia con 158 litros. Entonces, en Colombia se debe trabajar en campañas de fomento del consumo, sobre todo estratos 1, 2 y 3, como lo mencionamos, los cuales debido a sus bajos niveles de poder adquisitivo reemplazan la leche por otros productos que se encuentran en el mercado a un menor precio. Bueno, aquí vemos el precio internacional al productor, precios comparados de leche. Este primer caso es para el sector de Latinoamérica. La curva que está en negro es el precio de leche en Colombia.
Vemos como aquí a partir del año 2015 prácticamente hubo una reducción en el precio y en general en comparación con los países de América, Colombia tiene un precio muy similar que es de 0.33 dólares por litro. Algunos países como Chile, como Brasil tienen un precio un poco más alto, pero también hay países en América como Uruguay y como Argentina que tienen un precio por debajo, al productor comprado. Si lo hacemos comparado con otros países del mundo, pues vemos que hay unos países que tienen un precio mucho más alto, como lo es Estados Unidos, que está cerca de 0.38 dólares el litro de leche. Sin embargo, también tuvo momentos críticos por aquí donde, incluso aquí en mayo del año 2020, por tema de pandemia, donde cayó drásticamente el precio de la leche. Entonces, cuando vemos el precio internacional de la leche, ayer veíamos cómo el precio de la carne para Colombia está un precio por debajo en general de todos los mercados internacionales, lo que genera una gran oportunidad para incrementar ese precio y mejorar el posicionamiento de la carne a nivel mundial. En la leche no es así porque pues tenemos un precio que, aunque sentimos y para la dinámica de la producción de leche, es un precio que no es atractivo para el productor si lo comparamos con el precio internacional, con el precio que se está pagando en otros países, es un precio competitivo. Entonces no tenemos esa misma oportunidad con la leche cruda como puede ser la carne, como veíamos ayer. Por eso, digamos, siempre pensando en esa dinámica de darle un valor agregado al producto final. Bueno, y Colombia también importa algunos productos lácteos para el consumo. Entonces aquí vemos cómo ha sido el comportamiento histórico, vemos cómo en los últimos años se ha disparado la importación principalmente de la leche en polvo. Esto pues también debido a tratados de libre comercio que han favorecido el ingreso de ese tipo de leches para transformarlas, al igual que los lactosueros, que digamos se ha generado un incremento en el consumo también por temas de la misma dinámica de la economía nacional donde la gran mayoría de estratos bajos que consumen lácteos buscan consumir lactosueros, que son bebidas que tienen un menor costo. Entonces, eso ha generado una mayor dinámica. Eh, bueno, a nivel de exportaciones, entonces vemos también cómo la dinámica ha sido inversa. Cada vez ha ido disminuyendo en los últimos años la exportación de productos, aunque en el año 2020 digamos que hubo un incremento interesante en relación al año 2019, pero se viene con una tendencia a disminuir la exportación. Entonces aquí vemos cómo se da esa balanza comercial donde hasta el año 2010 eran mayores las exportaciones de leche y derivados que las importaciones, pero a partir del año 2010 empezó un flujo importante de importaciones y las exportaciones han tenido una dinámica, digamos, muy pasiva. Entonces, ese es el llamado, digamos, que en general se hace en la industria láctea para empezar a retomar nuevamente el camino de reducir los niveles de importación, generar un crecimiento en los niveles de exportación, principalmente con productos como yogures y quesos, incluso el tema de productos artesanales de origen, que hoy en día viene tomando bastante fuerza a nivel mundial, pensando en el tema de los productos orgánicos, que ayer veíamos también como hay un sello para el ganado de carne, que es un sello de producción de carne en base a forraje verde. Este mismo, digamos, esta misma dinámica se tiene que empezar a trabajar sobre los quesos de origen o los productos de origen nacional producidos en base a ganadería en pastoreo. Eso generaría un valor agregado y una dinámica diferente en el mercado. Bueno, la proyección de crecimiento del hato bovino en Colombia, entonces con la continuidad de las estrategias de mejorar la alimentación y la genética, Colombia puede ampliar considerablemente su hato en los próximos años. Entonces hablábamos que todavía tenemos unos terrenos por explotar en ganadería y tenemos unos terrenos que se están explotando de una forma ineficiente. En la medida que aumente esa dinámica de tecnología para la producción bovina, se va a aumentar también la posibilidad de aumentar el inventario ganadero. Entonces, hoy en Colombia, como decíamos, hay 28 millones 200 mil cabezas de ganado. Al año 2024 se proyecta que lleguen a 30 millones de cabezas de ganado. En esa misma tendencia y dinámica crecerá también el mercado de las sales mineralizadas. Hoy en Colombia se venden alrededor de 12.500 toneladas de sal promedio en el mes. Con esa dinámica de crecimiento de la población, se espera que para el 2024 haya un comercio en el país de 15.000 toneladas de sales mineralizadas. Entonces es un mercado que va a tener una posibilidad de crecimiento importante solamente por el crecimiento en la población.
Entonces, el crecimiento esperado en el sector de sales mineralizadas será del 4.5% anual y no solamente a 2024, sino eso está proyectado por lo menos en 10 años con esa dinámica de crecimiento. Bueno, ya habiendo observado un poco lo que son las cifras del sector de la lechería, entonces ahora pasamos a revisar el portafolio de Italsal para ganado de leche. Bueno, la justificación es que las explotaciones ganaderas en Colombia presentan frecuentemente desbalances nutricionales que limitan la obtención de parámetros productivos y reproductivos adecuados para el desarrollo de una empresa rentable. Eso es importante tenerlo en cuenta porque los suelos en Colombia, en un 90% de los suelos que se dedican a la vocación ganadera, son suelos que presentan algún tipo de deficiencia, principalmente de orden mineral. Entonces, si nosotros no empezamos por suplir esas deficiencias, podemos hacer todo el mejoramiento que queramos en la parte genética, en las condiciones de manejo de los animales, pero mientras la nutrición no vaya de la mano con ese mejoramiento en la genética, pues la utilidad y la productividad de los animales no va a ser la más indicada. Entonces, estos desbalances son debidos a deficiencias minerales en los pastos como consecuencia de baja fertilidad presente en la mayoría de suelos o por el contrario, por exceso de algunos minerales como el hierro y el manganeso que pueden causar toxicidades. Entonces, en Colombia, tanto el hierro como el manganeso prácticamente en todo el país son minerales que se encuentran en exceso. Digamos que normalmente ellos per se no causan una toxicidad, pero lo que sí pueden llegar a ocasionar es evitar que otros minerales que se encuentren en el suelo puedan ser utilizados por el animal, generar una interacción negativa con otros minerales que sí son de importancia y de interés para el desarrollo y el metabolismo del animal. Bueno, ¿cuáles son las características del portafolio Italsal? Entonces es un portafolio con alto contenido de calcio. El portafolio de lechería de Italsal tiene 18% de calcio y es el portafolio con mayor contenido de calcio en el mercado, como tal como portafolio de productos. Adicionalmente tiene niveles altos de azufre. Nuestro portafolio de lechería tiene el 8% de azufre. Presenta un adecuado balance de minerales trazas. Formulaciones de alta concentración mineral, que ahorita en un ejemplo con Italsal NF les cuento exactamente qué es el tema de la concentración mineral. Fuentes de minerales de excelente calidad. Entonces, todos los minerales que se utilizan en Italsal, todas las fuentes que trabajamos son de la mejor calidad, los que generan la mayor asimilación por parte del animal para que se vea la respuesta en producción y reproducción. Tienen excelente palatabilidad, las sales se las consumen los animales muy bien y tienen un precio justo. Digamos que si comparamos nuestro portafolio, nuestras sales de Italsal con las sales del mercado de la mejor calidad que se encuentran a la par en términos de calidad y resultado, tenemos un precio bastante competitivo. ¿Cuáles son los beneficios del portafolio Italsal? Hay un reconocimiento de marca. Entonces ya la marca Italsal tiene un reconocimiento como una marca propia, que de hecho ya se encuentra como marca registrada. Tiene un reconocimiento importante, ya no nos ven como las sales mineralizadas de Italcol, como las sales que produce una casa de concentrados, sino es una marca de sal importante que tiene ya un reconocimiento y que compite con las principales marcas de sal del mercado. Entonces, si vemos nosotros, Italcol es la única compañía de alimentos concentrados en el mercado que realmente ha hecho un trabajo por fortalecer la línea de sales, por ampliar un portafolio y por dedicar y especializar ese mercado para los requerimientos de la ganadería, como no lo ha hecho ninguna otra casa de concentrados. Solamente lo hacen algunas empresas que están dedicadas exclusivamente a la producción de sales mineralizadas. Contamos también con modernas plantas de producción ubicadas en diferentes regiones y cerca de las explotaciones ganaderas. Esto es una ventaja bastante grande porque es la única compañía en el país que tiene 8 plantas de producción de sal. Eso nos permite tener una logística mucho más favorable para los distribuidores, que el producto se encuentre mucho más cercano a cada distribuidor y de igual manera que podamos desarrollar productos acorde a las necesidades puntuales de estas regiones. Otro beneficio son los productos elaborados con materias primas de la más alta calidad y mayor biodisponibilidad. Ya mencionábamos, es una parte muy importante también allí. Una sal formulada de acuerdo a requerimientos de nuestros bovinos y con las deficiencias de nuestros suelos. Entonces, eso hace parte de lo que podemos hacer al tener tantas plantas de producción, enfocarnos cada planta se enfoca en una región pequeña que no abarca más de 2 o 3 departamentos en el país, mientras que las otras compañías de sal que tienen una máxima 2 plantas, pues tienen que producir desde su casa matriz la sal para todo el país.
Adicionalmente, tenemos una eficiencia en compras de materia prima y productividad que se traduce en un precio razonable. Entonces, las sales de Italcol son competitivas principalmente por esa oportunidad que tenemos y esa logística que tenemos para poder adquirir las materias primas, para ser mucho más eficientes en este tipo de procesos. Entonces, aunque hoy en día Italsal es la segunda marca más vendida del país, estamos llegando a las 1.600 toneladas vendidas en el mes, todavía vendemos casi la tercera parte de lo que vende el líder del mercado. Entonces, todavía no somos tan grandes como empresa de sales mineralizadas, vamos en un desarrollo importante y nuestro objetivo es llegar a 3.000 toneladas en este mercado, pero si nos vemos bajo la sombrilla de lo que es Italcol como compañía que produce más de 150.000 toneladas de alimentos al mes, realmente es una compañía muy grande que está por encima de cualquier compañía de sal. Esa dinámica de compras de volúmenes tan grandes, de la logística que se tiene desde puertos, en fletes, hace que seamos muy competitivos en esa parte. Adicionalmente, productos personalizados de acuerdo a los requerimientos de cada región o hacienda. Esto es algo que ya venimos desarrollando en algunas plantas donde tenemos, digamos, como el liderazgo en las ventas de sales mineralizadas. Y es que si algunos ganaderos tienen algunas condiciones especiales en su producción que requieren o que ameritan desarrollar una sal personalizada o alguna medicación especial, lo podemos hacer, lógicamente, pues, previo a una negociación que se haga a través del distribuidor y con algunas condiciones de volúmenes de compra, pero tenemos esa capacidad para llegar a hacerlo. Bueno, dentro del portafolio Italsal, entonces tenemos el portafolio Italsal Lechería, que está compuesto por 4 productos. Tenemos Italsal Lechería 4181. Estos números que aparecen ahí corresponden el primero al contenido de fósforo, el segundo al contenido de calcio y el tercero al contenido de magnesio. Entonces, la Italsal Lechería al 4% es una fórmula alta en calcio y azufre diseñada para obtener mayores ganancias de peso. La Italsal Lechería 6181 nos permite obtener mayores tasas de crecimiento y reducir la edad del primer servicio en las novillas. O sea, son sales recomendadas principalmente para animales en fase de levante. Tenemos nuestra Italsal Lechería 8181 que permite obtener mejores picos de producción y mayor persistencia en la lactancia. Cuando hablamos de pico de producción es el momento donde se genera la mayor producción de leche en las vacas, que normalmente está entre las 42 y 60 días después de parida la vaca. Y la persistencia en la lactancia es mantener esa curva de producción, que esa leche no decaiga de una manera rápida, sino que por el contrario la vaca mantenga después del pico de producción la leche por una buena cantidad de tiempo y casi que tengamos una vaca que cuando la estamos secando, está secando todavía con una muy buena producción de leche. Y ahí es donde realmente está la economía para el ganadero. Entonces, hace parte de las recomendaciones que debemos hacer nosotros en nuestras distribuidoras sobre esos dos factores importantes, lograr un pico de producción y luego lograr que la leche se mantenga. Y con Italsa Lechería 10181 es formulada para vacas de alta producción lechera que tienen altos requerimientos de minerales. Entonces, a diferencia de la de 8%, tiene 2 puntos más de fósforo y normalmente se recomienda para vacas de alta producción lechera. Esta información que ustedes están viendo acá la pueden encontrar también a través de nuestras redes sociales. Esto es parte de lo que nosotros generamos en la línea Italsal en las redes sociales para poderle dar una mayor indicación a los ganaderos y a los distribuidores de cómo se deben utilizar los productos. Allí van a encontrar información importante, testimoniales de resultados de producto, algunos tips de manejo interesantes. Entonces los invitamos para que sigan las redes sociales. Al final de la charla les indico cuáles son nuestras redes de Italsal. Bueno, entonces, en general, estas son las presentaciones de los empaques del portafolio de lechería. Tienen pintada una ubre, se reconocen por su color naranja, a diferencia de los empaques del portafolio trópico que tienen un color morado y tienen una vaca y un toro de cría. Otra característica que diferencia el portafolio de lechería es que tiene un aroma naranja, es un aroma bastante agradable y muy atractivo para los animales. Aquí encontramos la tabla de composición de nuestras sales de lechería. Entonces, hablábamos que tiene 18% de calcio. El calcio, digamos, es un mineral bastante importante. Una de las bondades al trabajar con sales cálcicas es que estamos cubriendo requerimientos en muchos momentos de la vida del animal. Entonces, desde que el ternero está en formación, incluso en la última fase de gestación, en los últimos 3 meses, que es cuando se presenta el desarrollo de ese feto, que pasa prácticamente de pesar 5 kilos a los 6 meses de gestación a 35 kilos al momento del parto, ese gran desarrollo que se da en esos últimos 3 meses se da principalmente con la formación de los huesos en el animal. Por eso hay un requerimiento alto en calcio, que tanto calcio como fósforo son minerales componentes principalmente de los huesos.
Después, en el momento del parto, el hecho de que haya una buena cantidad de calcio en la suplementación de las sales favorece, digamos, a que la vaca pueda expulsar el ternero de la mejor manera y que haya también una expulsión adecuada de la placenta. Eso va a permitir que haya una recuperación mucho más rápida después de una involución uterina adecuada. En la producción de leche, lógicamente vamos a requerir una demanda bastante alta en calcio, porque cada litro de leche requiere 1,2 gramos de calcio. Entonces, en la medida que la vaca sea más productora de leche, va a requerir tener una sal con un buen contenido, un aporte de calcio. Y en general, para el fortalecimiento de los huesos, desde que el ternero nace hasta que se desarrolla, siempre es importante el calcio. Entonces, por eso es que cuando vemos ese portafolio de Italsal Lechería con un contenido de 18% de calcio, tenemos una garantía de que estamos generando un beneficio en diferentes procesos de producción y reproducción en el animal. Entonces, hablamos que en estos el único mineral que varía es el fósforo. En las presentaciones, como digamos, de 4, 6, 8 y 10%, los demás minerales diferentes al fósforo, todos presentan la misma concentración mineral. Eso es un diferencial importante que tienen las sales de Italsal Lechería, porque si nosotros vemos la mayoría de sales del mercado de otras casas comerciales, en las sales de mayor concentración de fósforo normalmente colocan también mayor concentración de los otros minerales, pero en la medida que va disminuyendo la concentración de fósforo, también disminuye la concentración de otros minerales. Entonces aquí hay 3 minerales que son supremamente importantes para mantener el sistema inmune del animal, para que el animal tenga capacidad de reaccionar ante las enfermedades, que son el zinc, el selenio y el cobre. Entonces nosotros mantenemos unos niveles óptimos de estos minerales, que es una ventaja frente a las otras sales del mercado que, como conversábamos, normalmente reducen ese tipo de microminerales en la medida que disminuye la concentración de fósforo. Otro diferencial importante para que tengan en cuenta es que el portafolio de lechería viene con inclusión de cromo. Es un mineral que normalmente no se venía trabajando dentro de las sales. Hoy en día tenemos una inclusión de 30 partes por millón de cromo, que es un mineral que tiene unos beneficios importantes para facilitar el aprovechamiento de la glucosa en la dieta, facilita ese metabolismo de la glucosa, y por otro lado tiene un beneficio importante para reducir el estrés calórico de los animales. Y adicionalmente venimos formulados con una fuente nueva o digamos que se viene trabajando últimamente de cobre, que se llama el cobre tribásico. Aquí pues rápidamente les quiero mostrar, este es el cobre tribásico, a diferencia del sulfato de cobre, que es la fuente por excelencia que se utiliza en todas las sales mineralizadas, que tiene un valor comparable, digamos, teniendo en cuenta su asimilación, como es la fuente por excelencia, se asume que es el valor con un valor comparable del 100%. Cuando vemos el cobre tribásico tiene un 15% más de asimilación. Y adicionalmente la concentración del elemento como compuesto es mucho más alta, mientras que el sulfato de cobre viene en concentración de 25% de cobre, el cobre tribásico viene en concentración de 55%. O sea, es una fuente que no solamente tiene mayor concentración, sino también tiene un mayor grado de asimilación. Y como les comento, la venimos trabajando ya en algunos de los productos del portafolio o de las sales mineralizadas de Italsal, pero muy importante en todo el portafolio para lechería. Bueno, entonces, en base a esto, ¿qué podemos esperar nosotros de nuestros productos para la crianza y el levante de terneras en lechería? El portafolio Italsal contiene adecuados niveles de azufre y cobalto. El azufre, el cobalto y el fósforo son minerales muy importantes para el desarrollo del rumen del bovino. Esto lo que hace es que hace que se aproveche mucho mejor el pasto, que se degrade mucho mejor el forraje y se saquen más nutrientes. Entonces, es una de las características que tenemos en nuestros productos del portafolio Italsal. Fuentes de minerales de la mejor calidad y biodisponibilidad que permiten obtener finalmente al ganadero, que es a quien nos interesa mostrarle los beneficios del producto, qué es lo que le podemos, digamos que le podemos decir que podemos obtener con el uso de estos portafolios. En animales de crianza y levante, mayores ganancias de peso, una mejor tasa de crecimiento, no solamente que el animal gane peso, sino también que se desarrolle en su alzada, y una menor edad al primer servicio. Esto es muy importante, pues digamos que para optimizar el sistema de producción, lograr que las novillas lleguen cada vez más temprano al servicio, lleguen a una etapa productiva en mucho menor tiempo y lógicamente con menores costos de producción. Y asimismo unos animales más sanos. Entonces hablamos que mantenemos activo el sistema inmune de los animales, la respuesta a las enfermedades. Por otro lado, en los productos para lechería especializada y doble propósito, entonces el portafolio Italsal es el de mayor contenido de calcio en el mercado, ya lo habíamos mencionado. Contiene fuentes de minerales de calidad y biodisponibilidad que permiten obtener mejor comportamiento reproductivo, más y mejores crías, no solamente que produzcamos más crías, sino que sean crías que se desarrollen mucho mejor, una mayor producción de leche y unos menores costos de producción.
En nuestro portafolio Italsal también contamos con el producto Italsal NF, que significa nutrición fundamental. Es una sal que se diseñó pensando en satisfacer los requerimientos básicos de un animal al menor costo posible del mercado. Aquí tenemos la composición de la sal. Es una sal que en su composición tiene 46% de cloruro de sodio. Es una sal con alto contenido de calcio, 15% de calcio. Ya hablamos de las bondades del calcio. En general tiene una concentración baja de los otros ingredientes, fósforo al 1.5%, pero pues digamos que satisface, como hablábamos, requerimientos en el caso de ganado de lechería, satisface requerimientos en animales de levante cuando se encuentran en pasturas con unos niveles adecuados de fósforo, y también satisface requerimientos de vacas que se encuentran en estado de gestación. No es el producto ideal para recomendar para obtener los mejores resultados, sin embargo, entre los productos de este segmento es el producto que presenta la mejor respuesta en campo. Entonces, aquí lo que hacemos es ver como un comparativo entre la Italsal NF con las otras sales del mismo segmento, donde Italsal NF, como mencionábamos, tiene una concentración de 45% de sal blanca o cloruro de sodio, mientras que las otras sales del mercado están entre 70 y 82% de cloruro de sodio. El sodio y el cloro son minerales necesarios para el metabolismo y el funcionamiento del bovino, pero no en esta cantidad tan alta. Cuando ya hablamos de esos niveles tan altos de inclusión, realmente lo estamos utilizando es como el vehículo para colocar los otros minerales que normalmente son amargos para que el animal se los pueda consumir. Entonces, cuando ya nos vamos a los minerales efectivos, que son realmente los minerales que nos interesa, que generan un beneficio al animal y por los cuales está pagando el cliente, Italsal NF tiene una concentración de 20.2% de minerales efectivos, mientras que las otras sales están en concentraciones entre el 6 y el 10% de esos minerales efectivos. Entonces, cuando hacemos un ejercicio ya en términos prácticos a la venta, podemos ponerle un precio de venta del bulto de Italsal NF de 40.000 pesos el bulto. Este bulto de 40.000 pesos tiene 20% de minerales efectivos. Quiere decir que cuando yo divido 40.000 en 20, me está dando un valor de 2.000 pesos por cada punto de mineral efectivo que me está aportando Italsal NF. Por otro lado, las otras sales que podemos encontrar en el mercado, podemos encontrar sales hasta de 30.000 pesos, 10.000 pesos más barata que la sal NF. Pero ¿qué pasa? Vámonos por el mayor nivel de concentración de mineral efectivo, que tengan 10% de minerales efectivos. Estaríamos hablando que esos 30.000 pesos en 10% de concentración mineral me está generando 3.000 pesos por cada punto de mineral efectivo. O sea, el costo de cada mineral efectivo es mucho más alto. Son 1.000 pesos más por cada punto de mineral efectivo. Entonces, a pesar de que Italsal NF es un producto de un mayor precio, el valor real está en que estos puntos de mineral efectivo van a salir mucho más económicos porque tiene una mayor concentración de los mismos que la otra sal. Entonces, yo ayer les comentaba que esto es como si hiciéramos un comparativo con un productor de cerdos que trabaja con el cerdo engorde naranja o trabaja con el cerdo engorde de distribución o cerdo engorde corriente. El engorde naranja es un producto de un mayor precio, pero también es un producto de una mayor respuesta en ganancia de peso. Entonces, por eso el productor industrial trabaja con el producto del mayor precio, porque sabe que su respuesta y su eficiencia es más alta con ese producto y su costo-beneficio va a ser mucho más alto al utilizar este producto. Entonces, es como la forma de mostrar o de hacer ese símil entre la concentración de los nutrientes que realmente tiene el bulto más costoso, pero con una mayor concentración de nutrientes, luego el valor de cada nutriente efectivo realmente sale mucho más económico. Eso sería una forma interesante para poder ofrecer esta Italsal NF. Es un producto que viene en presentaciones de bulto de 40 kilos, bulto de mochila por 10 kilos y presentaciones por bolsa de kilo. Bueno, aquí quiero mostrarles un resumen sobre los niveles de especialización. Esto aplicado para ganado de doble propósito, no aplica tanto para lechería especializada donde hay una mayor o unos niveles altos de suplementación en base a concentrados. Aquí lo que hacemos es un ejercicio cuando suplementamos solamente con sal mineralizada algunos animales, principalmente de lecherías de doble propósito. Entonces, esto es en base a unos resultados que hemos obtenido en campo asociados hacia ganado de carne, pero que también los hemos, digamos que, eh, hecho ecuánimes para la producción de doble propósito en base a los resultados que podemos obtener con este tipo de suplementaciones.
Entonces, por decir algo, cuando se suplementa un animal con sal blanca, la ganancia de peso que se puede esperar en el día es de 300 gramos. Quiere decir que se va a ganar el animal 9 kilos en el mes y con esta tasa de ganancia de peso, un ternero que nace pesando 35 kilos a los 9 meses se destetará con un peso de 116 kilos. La edad del primer parto, estamos hablando de animales de doble propósito, que son animales que en promedio pesan 500 kilos una vaca. La vaca se debe preñar cuando está sobre el 60% de su peso vivo. Luego estaremos buscando llegar a la edad del primer servicio cuando el animal tenga un peso de 300 kilos. Y eso con una sal blanca se está logrando a los 29 meses de edad. Fíjense que en la medida que vamos mejorando la suplementación, dando una suplementación con un producto de una mayor concentración de nutrientes, vamos a lograr aumentar esas tasas de ganancia de peso tanto diaria como mensual, lo que también va a implicar que vamos a generar un mayor peso al destete y por consiguiente una reducción en los días al primer servicio. Aquí colocamos un producto que no hablamos y porque no corresponde al portafolio de lechería, pero es un producto que genera un desarrollo muy importante, principalmente en los levantes y en este tipo de explotaciones de lechería de doble propósito aplica muy bien, que es el producto Italsal PS20, que es una sal proteinada con inclusión de proteína del 20%. Entonces, utilizando productos como este, fíjense que podemos lograr ganancias hasta de 550 gramos día. Aquí estamos hablando, poniéndonos en el lugar de unas terneras de lechería cruzadas de doble propósito. No estamos hablando de animales de ceba, como ayer mostrábamos que tenemos resultados aquí en ganancias hasta de 750 gramos día. Aquí por el hecho de tener una genética, digamos, de una inferior calidad o no de una vocación para depositar músculo, sino principalmente para un desarrollo de producción de leche, esa eficiencia va a ser un poco menor acá y lógicamente también porque estamos hablando de hembras en comparación con el resultado que puede haber un promedio cuando tenemos machos de ceba. Entonces aquí nos iríamos a que vamos a ganar promedio de 16 kilogramos mes, que esto es muy bueno con una suplementación con sales proteinadas. Estaríamos llegando a pesos al destete hasta de 180 kilos en los 9 meses de una ternera de lechería, logrando la edad al primer servicio a los 17 meses. Entonces aquí lo que nos permite también es reducir ese ciclo para llevar los animales a producción. Entonces aquí si le colocamos también un costo adicional por el tiempo que nos demoramos, que equivale a 25.000 pesos el mes de pastaje sin tener en cuenta medicamentos, sin tener en cuenta la misma sala acá. Estamos hablando de que si yo me voy con esta ternera de 17 meses a una suplementación con sal blanca donde me voy a demorar prácticamente 11 meses más, no solamente es el tiempo que se pierde con esa novilla, son animales que ya llegan a una edad, a una madurez reproductiva muy tarde, se pierde el potencial de producción de leche, o sea, estamos hablando que esta novilla, si yo la preño a los 17 meses y tiene buena genética, puede ser una novilla que en primer parto me puede parir dando 12 litros, 15 litros. Esta novilla con esta calidad genética, si yo le doy una suplementación y un mal levante, a los 29 meses va a ser una novilla que no me va a producir más de 8 o 9 litros porque no tuvo su correcto desarrollo en su sistema reproductivo y su sistema de glándula mamaria. Y adicionalmente me genera un costo adicional por ese tiempo, que si hablamos de los 25.000 pesos mensuales, en estos 12 meses adicionales estaremos hablando de 300.000 pesos el costo adicional de tener el animal en potrero. Bueno, ya para finalizar, entonces les comento algunos nuevos desarrollos que tenemos en la línea de leche. Tenemos dos productos concretamente, uno que se llama Italsal Protección Podal, que es una sal mineralizada diseñada para la suplementación de vacas que tienen predisposición a cojeras. Y tenemos Italsal Doble Propósito, que es una sal mineralizada proteico-energética diseñada para la suplementación de vacas con potencial de producción de leche que no reciben suplementación con concentrado. Es un producto que se diseñó haciendo unas visitas a la zona del Caquetá, donde vimos que por lo general es una zona por excelencia lechera, con vocación de doble propósito o lechería especializada en base a Girolando, donde hay un incremento, digamos, en la calidad genética de los animales, pero no en la suplementación. Entonces podemos encontrar vacas que recién paridas dan 10 litros de leche y no producen más sencillamente porque no se suplementan, pero cuando nosotros le damos 500 gramos de este producto, que ahorita les muestro cuáles son las características, logramos producir hasta 2 litros más de leche. Estamos aprovechando ese potencial genético que normalmente se desaprovecha cuando no hay una adecuada suplementación, sobre todo por el aporte proteico y energético de este producto. Entonces nos vamos con el primero que es Italsal Protección Podal, como hablamos, es un producto enfocado principalmente a vacas que presentan condiciones de cojera. Las características principales de este producto pues es la inclusión de algunos minerales orgánicos como es el zinc y el selenio y la inclusión de cobre tribásico que ya comentamos de esta fuente de cobre, esencialmente buscando que aumentar el sistema inmune del animal para prevenir que se generen este tipo de condiciones y también tiene biotina
pensando en fortalecer la pezuña para que el animal, digamos, que genere una mayor respuesta ante la situación, pero principalmente de manera preventiva para lograr que el animal mantenga un sistema inmune alto y logre tener una pezuña más fortalecida. Bueno, entonces ahora sí volvemos a Italsal doble propósito. Entonces hablamos que es una sal mineral con adición de energía y proteína, principalmente diseñada para ganaderías que tienen forrajes con proteína por debajo del 8%, que se encuentran principalmente en el trópico bajo, y permite expresar potencial genético productivo y reproductivo en vacas lecheras y de doble propósito que están en producciones entre 6 y 10 litros y que no reciben suplementación adicional. Entonces, como mencionamos, vacas que prácticamente a pastoreo y a sal logran estos niveles de producción, pero que estamos digamos que perdiendo ese potencial de producción que pueden llegar a tener de 12 o de 13 litros con una suplementación de una mejor calidad. ¿Cuáles son las ventajas de Italsal doble propósito? Contribuye a reducir el balance energético negativo que produce la lactancia. Entonces, al ser una sal energizada con unas fuentes de energía, estamos mejorando la condición corporal de la vaca y evitando que la vaca se desgaste mucho en la lactancia. Satisface requerimientos de minerales, ofreciendo simultáneamente aporte de proteína y carbohidratos no estructurales, que básicamente son almidones y azúcares, que permite mejorar considerablemente el desempeño, el desarrollo de los microorganismos en rumen, consumo voluntario de forraje y la digestibilidad del mismo. Permite obtener mayores picos de producción de leche y persistencia en la lactancia. Esos dos conceptos ya los hablamos también anteriormente. Una mayor fertilidad y mejores pesos al destete. Entonces, en general, con este producto lo que buscamos es mejorar el desempeño reproductivo de la vaca, generando un retorno más rápido a la vida reproductiva, generando, digamos, un ciclo estral mucho más rápido, mucho más eficiente para que la vaca se preñe mucho más rápido y una mayor producción en cantidad y persistencia de la lactancia. Aquí tenemos pues una foto como ese prototipo de vacas, que son vacas con un potencial interesante tanto para leche como mire la cría también. Entonces digamos que tiene ese doble objetivo de doble propósito y como tal ese es el nombre del producto. Doble propósito por el tipo de razas o animales que manejamos y doble propósito porque generamos un propósito de minerales y de energía y proteína simultáneamente. Aquí tenemos la composición de este producto. Eh, entonces hablábamos inclusión de proteína verdadera del 10%, nitrógeno no proteico en 12%, inclusión de grasa al 8%, carbohidratos no estructurales del 12%, y la dosificación del producto es, en el primer tercio de lactancia, de 400 a 500 gramos por animal al día. Entonces fíjese que es un producto que tiene un consumo alto, pero porque estamos dando una fuente importante de materias primas que nos aportan la proteína y la energía para sostener esa producción de leche y para buscar ese pico de lactancia. Entonces, prácticamente allí estamos dando entre 100 y 150 gramos de minerales y cerca de 350 a 400 gramos de materias primas de óptima calidad que nos ayudan con la producción de leche y la parte reproductiva del animal. Después de los 100 días de lactancia, podemos suministrar de 250 a 300 gramos por animal al día, ya cuando la vaca se encuentra preñada y está bajando su producción de leche. Bueno. Entonces ya como un resumen, la adecuada suplementación mineral en lechería nos permite obtener unas ventajas importantes. Entonces cuando utilizamos este tipo de productos que normalmente tienen un mayor consumo y tienen un mayor precio, genera una ventaja importante que nos permite pagar con creces ese adicional del producto. Una de ellas es la mayor tasa de natalidad. Podemos pasar en natalidades del 48 al 90%. Es muy normal encontrar ese tipo de natalidades del 48, del 50% en ganaderías que tienen unos niveles de manejo y de suplementación bastante bajos, donde realmente se utilizan, por decir algo, sales de una calidad muy regular. Entonces, al hacer nosotros esos cambios en una suplementación con sales como la Citalsal lechería de una mayor calidad o incluso como la Italsal doble propósito con unos aportes adicionales de proteína y energía, logramos mejorar esos niveles de natalidad hasta en un 90%. Producción de terneros más fuertes y viables, pasar de 85 a 97% de supervivencia. Destete de terneros de mayor tamaño y peso, lograr pasar a destetes de 130 kilos hasta 200 kilos, que es un peso bastante bueno para animales de lechería en doble propósito. Tasa de supervivencia de animales adultos de 70 al 95%, una disminución en los días abiertos de 180 a 90 días, llegar a esos parámetros ideales de reproducción donde tratamos de obtener esa cría por año. Reducción de trastornos metabólicos como son la retención de placenta, la mastitis y la metritis que se presentan muy frecuentemente cuando tenemos animales malnutridos y con un sistema inmune deprimido. Bueno,
Aquí ya vamos a mirar rápidamente el plan de suplementación que desarrollamos para lechería. Ayer vimos el plan de suplementación para ganado de carne. Entonces, para la lechería en trópico bajo, tenemos un plan de suplementación que hemos diseñado en base a diferentes etapas de producción. En la fase de preparto, tenemos, es el tercer trimestre del desarrollo fetal y la preparación de la nueva lactancia. Aquí tenemos unos requerimientos principalmente de proteína, energía y minerales. El objetivo es lograr una adecuada condición corporal para garantizar un buen parto y una cría saludable. Para esta fase recomendamos Italsal doble propósito con una dosis de 300 gramos. Después del parto, en la primera fase, como habíamos comentado, recomendamos Italsal doble propósito en una dosis de 500 gramos por animal al día. En el periodo intermedio de la lactancia, recomendamos 400 gramos de Italsal doble propósito y ya para la fase final de la gestación, cuando ya tenemos la vaca preñada y prácticamente ya no está produciendo leche, podríamos utilizar Italsal trópico al 6%. Bueno, para la lechería especializada, entonces ya la lechería especializada es una lechería que normalmente tiene una suplementación con concentrado. Luego en este sistema o en este plan de suplementación no vamos a requerir unas sales mineralizadas con inclusión de fuentes de energía y proteína porque estas fuentes se están recibiendo a través de los alimentos balanceados de Italcol. Entonces, en esta fase de preparto, que sería la misma fase que vimos anteriormente fisiológicamente, la podemos trabajar con Italsal lechería al 6-18-1, con una dosificación de 120 gramos al día. Eh, en el posparto, los primeros 3 meses después del parto, que es cuando estamos buscando preñar nuevamente nuestra vaca para iniciar otra vida reproductiva y otro ciclo de producción de leche, el producto recomendado es Italsal lechería 8-18-1 o Italsal lechería 10-18-1. Aquí la recomendación va a depender de los suelos, de la concentración de fósforo que se encuentran en esos suelos, y aquí se pueden apoyar ustedes mucho de los especialistas, tanto de ganadería como de Italsal, en la recomendación de cuál sería el producto más recomendado de acuerdo a cada finca. Igualmente estas tablas de producción estas tablas de suplementación se las vamos a hacer llegar a ustedes para que también las tengan como material de apoyo y saber de acuerdo al tipo de producción y al momento en que se encuentren los animales, cuál es el producto más indicado a recomendar. Bueno, luego de que confirmamos la preñez de estas vacas, podemos volver nuevamente con Italsal lechería 6-18-1 durante la fase final de la preñez, de la lactancia y durante la fase de preparación de la gestación. En la fase de levante y ceba, para las explotaciones de doble propósito, también tenemos, digamos que unos ciclos que arrancan con una iniciación, que es la fase inicial, que son los primeros meses de edad, una fase de crecimiento, que es una fase intermedia de los 13 meses de edad hasta el destete, el postdestete al año de vida, una fase de levante que va de los 200 a los 450 kilos de peso y una fase de ceba de 450 kilos del sacrificio. Doble propósito, veíamos ese ternero que producimos con esa vaca, es un ternero de una muy buena habilidad en producción de carne y normalmente este tipo de explotaciones tienen la producción de leche por parte de las vacas y las crías machos destinadas a la producción de levante y ceba, por eso incluimos este portafolio también acá. En este caso, los productos recomendados es un producto que estamos en proceso de desarrollo en nuestro portafolio de Italcol, que es el Italsal Terneros Lactantes, que es un producto bien interesante, pues, sí, principalmente para generar una mayor tasa de crecimiento en esos primeros meses de vida, que es cuando el ternero tiene la mayor capacidad de respuesta en ganancia de peso y necesitamos acelerar ese proceso de desarrollo del rumen. Entonces es allí donde este producto nos va a generar una respuesta muy importante y es un producto con un consumo de 300 gramos al día. O sea, va a ser un producto que se acerca mucho a lo que puede ser un alimento o un preiniciador en terneros. Ya en fases de crecimiento, entonces nos vamos con Italsal Ceba PC20 durante la fase de crecimiento levante y ceba, buscando optimizar ese desarrollo de los animales. Y las dosificaciones sugeridas pues van a variar de acuerdo al tamaño y al peso de los animales. Y en la fase en la etapa de levante en la lechería especializada, en la etapa de iniciación, el producto a recomendar sería Italsal lechería 6181. Allí también normalmente tenemos unas terneras de lechería especializada que se van a levantar con suplementación de concentrado, razón por la cual tampoco vamos a requerir aquí una suplementación de una sal con proteína y energía. Pero sí normalmente sucede y pasa en muchas de las explotaciones de lechería especializada que después de que las terneras salen de leche, más o menos entre los 3 y los 5 meses, dependiendo qué tan rápido se hace o qué tan precoz se hace destete,
Las terneras después de esa fase normalmente van a potreros donde no encuentran la mejor calidad de los pastos, donde se reúnen con otras novillas que tienen diferentes tamaños y edades. Entonces se genera normalmente una situación de estrés que hace que prácticamente esa ganancia de peso que se obtuvo en esa fase de iniciación se empiece a perder en la etapa de crecimiento y levante. Entonces allí tenemos también como desarrollo propuesto una sal mineralizada que va a ser Italsal Novillas, que principalmente es una sal energética diseñada para estimular el crecimiento de novillas, favoreciendo el desarrollo reproductivo de la glándula mamaria, obteniendo mayor producción de leche en la primera lactancia. Entonces es un suplemento que cuando las terneras no reciban suplemento como es nuestro concentrado super novillas, que es el recomendado para esta fase, pero en algunas explotaciones por temas de costo, de manejo, de cultura no lo van a utilizar, estaría recomendado este suplemento o esta sal mineralizada Italsal Novillas. Bueno, entonces cerrando ya el tema, dentro de los productos y servicios que tenemos nosotros con Italsal, entonces ustedes encuentran productos de excelente calidad diseñados específicamente de acuerdo a los requerimientos de la explotación, materias primas de primera calidad, posibilidad de inclusión dentro de la formulación de aditivos o materias primas que mejoren el desempeño de acuerdo a las expectativas y necesidades del cliente. Esto es lo que podemos hacer cuando hablamos de esas sales personalizadas o de esas sales co-creadas con el cliente acorde a ciertos requerimientos, a ciertas necesidades específicas. Una asesoría profesional especializada. Ustedes saben que cuentan con un equipo técnico bastante capacitado, tanto de especialistas de Italsal como especialistas de ganadería, que están dispuestos a dar todo el acompañamiento en campo y un equipo de trabajo dispuesto a trabajar de la mano del cliente en búsqueda de un mejoramiento continuo de su empresa ganadera. Entonces está el equipo de especialistas, está el equipo de mercadeo, está el equipo de formulación, hay un equipo bien importante detrás de este andamiaje que está detrás del acompañamiento, buscando finalmente que un excelente costo-beneficio y rentabilidad. Bueno, entonces, ya para concluir, les quiero mostrar el potencial que tiene la línea Italsal. Yo sé que varios de los distribuidores que están acompañándonos hoy vienen manejando la línea Italsal desde hace un tiempo, pero también, y qué bueno que los que estén acompañándonos hoy sean distribuidores que no son manejantes de la línea, que actualmente no la manejan o la manejan en unas cantidades muy pequeñas, porque seguramente no se han metido todavía mucho como en la dinámica del sector ganadero, no conocen mucho del mercado de las sales, pero se van a dar cuenta que es una línea bien interesante con todo esto que hemos venido hablando. Entonces quiero mostrarles un poco cuál es el potencial de la línea. Entonces, es una de las líneas del portafolio con mayor rentabilidad, o sea, las sales mineralizadas, cuando nosotros vendemos sales diferentes a las sales económicas que normalmente se venden por precio y ya vendemos unos productos que generan una respuesta importante en campo, generan una muy buena rentabilidad porque generan un muy buen resultado en campo para el cliente y nos permite venderlas a un precio atractivo tanto para el productor como para el distribuidor. Manejan un portafolio de productos innovadores que la diferencian claramente de la competencia. Entonces ya vimos muchos de los diferenciales y los atributos que tienen las sales de Italsal que no tienen otras sales del mercado. Por decir algo, nuestra sal Italsal doble propósito es un producto que si ustedes lo buscan en el mercado, ninguna otra casa comercial de sales mineralizadas tiene un producto con esas condiciones y esas especificaciones. Maneja unos niveles de riesgo más bajos en cartera y una más fácil recuperación de la misma. Entonces el ganadero es un cliente que normalmente digamos que no es un cliente riesgoso, porque los volúmenes que compra en comparación con los animales que tiene, pues son muy bajos. Y realmente, pues un ganadero que por algún motivo le queda a uno mal, que de pronto me quedó con una deuda, yo le di una tonelada de sal y no me la pagó, pues una tonelada de sal está alrededor del millón doscientos, hasta millón y medio, dependiendo de la referencia que el ganadero compre, pero eso prácticamente vale hoy en día una buena novilla o una buena ternera y eso, si yo le recojo esa deuda al cliente, eso es un cheque al portador. Esa ternera el otro día ya la estoy yo vendiendo y recuperando esa cartera. Es una línea que se maneja en un 95% a través del canal de distribución y por tanto su crecimiento será a través de este. Veíamos al principio cómo más del 90% de la población bovina se encuentra en pequeños productores. Entonces, lógicamente, son los distribuidores los que pueden llegar a esos pequeños productores y poder comercializar y distribuir los productos por este canal. Es una línea que cada vez tendrá una participación más importante en el portafolio de productos. Entonces les comentábamos cómo viene creciendo la línea. Hoy en día vendemos 1.600 toneladas, proyectados a vender 3.000 toneladas. Eso va a generar una mayor participación en el portafolio de Italcol.
Y de acuerdo con la perspectiva de crecimiento del sector del mercado de sales mineralizadas, podrá crecer no 3%, ahí quedó mal, 4,5% anual durante los próximos 10 años. Eso fue lo que vimos en una de las últimas diapositivas de las tendencias del mercado del inventario bovino y el mercado de sales mineralizadas. Pero también queremos que se generen unos compromisos. Entonces, tanto unos compromisos de parte del distribuidor como unos compromisos de parte de Italcol como compañía. ¿Qué compromisos queremos del distribuidor? Un mayor compromiso con la línea, que realmente empiecen a ver la línea como una línea amigable, como una línea rentable, como una línea que puede diversificar el portafolio de lo que ustedes actualmente están vendiendo en la mayoría de las distribuidoras. Mantener inventarios de producto, eso es lo primero que debemos hacer. Para poder lograr hacer buenos negocios debemos tener un inventario mínimo de producto en la bodega. Una gran fortaleza que tienen las sales mineralizadas es que se pueden almacenar perfectamente 6 meses sin ningún inconveniente. Yo les coloco una estiva, les doy un buen almacenamiento y son materias primas que no son perecederas, entonces perfectamente se pueden almacenar, aunque la intención no es que tengamos un bulto por 6 meses, pero ustedes pueden tener la tranquilidad de que si piden una referencia de cada producto del portafolio, mientras empieza la dinámica de venta, son productos que no se les van a dañar. Otro compromiso que queremos es un merchandising de Italsan en las distribuidoras, que tengamos exhibiciones publicitarias, que permanentemente estemos mostrando el producto, porque lo que no se exhibe, pues no se vende. Obtener los censos de productores, los podemos encontrar a través de los comités de vacunación, los de Aftosa, las asociaciones de productores, las acopiadoras de leche. Entonces, es muy importante saber a quién le vamos a vender el producto, saber dónde están ubicados los principales ganaderos de cada una de nuestras zonas para empezar a desarrollar un trabajo. Desarrollar actividades de mercadeo como promociones, rifas y concursos, que eso va de la mano con Italcol. Y un trabajo de campo. No solamente el trabajo de campo lo va a hacer el especialista o el gerente de zona de Italcol, sino que debe ir de la mano del distribuidor. El distribuidor también debe comprometerse y salir con nuestro gerente de zona y nuestro especialista a buscar los clientes. Hoy en día las ventas están en el campo. Cada vez el distribuidor que se queda detrás del mostrador va perdiendo participación de mercado. Entonces es importante que aprovechen también ese recurso y esa intención que tiene también Italcol de ofrecer este acompañamiento en campo. Exhibiciones, pues aquí tenemos algunas muestras. Fíjense, por ejemplo, esta de la izquierda es una exhibición bastante bonita, principalmente de sales mineralizadas. Es un distribuidor especializado, lógicamente, pero miren lo bonito que se ven los bultos y lo diferente que se puede llegar a un negocio cuando exhibimos los productos de esta forma. Estas pueden ser exhibiciones transitorias por concursos, pero mire también la creatividad con bombas, con una cantina, con una vaca. Eso también llama mucho la atención del cliente. Y esta de la derecha es una exhibición pues muy sencilla para los pequeños distribuidores o no pequeños distribuidores, para el distribuidor con digamos, nosotros lo llamamos el distribuidor no especializado, que tiene unos volúmenes de ventas que no son tan grandes, pero sí podemos empezar a vender las mochilas de sal o los kilos de sal. Podemos tener un exhibidor de estos pequeño con una ficha, en fin, con una información importante que nos permita empezar a mostrar el producto para que a esos pequeños productores empiece también a generársele el interés por nuestros productos del portafolio Italsal. Aquí tenemos otras, digamos, también en diferentes promociones que se hacen. Esta primera y esta última amarradas a lo que llamamos hoy en día la combinación perfecta, donde vamos con Italsal más un producto del portafolio de ganadería como puede ser Vaca 20, como puede ser Cremosa. Entonces, es como ese matrimonio de productos que le podemos ofrecer al cliente. Si el cliente es de lechería, se lleva su bulto de concentrado y se lleva su bulto de sal. No hay razón por la cual un cliente le vendamos el bulto de concentrado y no le podamos vender el bulto de sal. Entonces es siempre generar como ese matrimonio que es la combinación perfecta, como la llamamos nosotros, para obtener los mejores resultados de producción y reproducción. Pero entonces mire lo bueno que pueden ser diferentes exhibiciones del producto. En imagen de marca también, poder tener una imagen como esta, las afueras de las distribuidoras, no solamente como Italcol, sino ya comenzamos que Italsal ya es una marca registrada y podemos colocar perfectamente nuestra marca Italsal al lado de Italcol, pero también la marca Italsal para que nos vean como una línea de portafolio, una línea de producto diferente, que compite con otras casas de sales mineralizadas. Aquí vemos otra, por decir algo, cómo puede ser una publicidad móvil en una de las camionetas de un distribuidor. Bueno, y de parte de Italcol también, ¿cómo son nuestros compromisos con el distribuidor? Pues brindar una mayor capacitación en el conocimiento del portafolio. Esto que estamos haciendo hoy lo podemos replicar perfectamente a través de las distribuidoras,
pueden hacerse capacitaciones virtuales. Hoy en día ya estamos generando mayor presencia en las distribuidoras y en campo, entonces poder hacer algunas capacitaciones presenciales a todo el grupo de los distribuidores, de sus vendedores de externos, vendedores de mostrador, incluso las mismas personas de la bodega. Es importante que conozcan los productos. Capacitaciones técnicas a los clientes de las distribuidoras, no solamente al distribuidor, sino a los clientes a los que queremos llegar. ¿Cómo los capacitamos para que hagan un mejor uso de los productos, para que hagan una producción ganadera mucho más rentable y sostenible, para que generen unos mayores niveles de ingreso y pues perduren pues como clientes para nosotros y los podamos fidelizar? Desarrollo de productos acorde a las necesidades de cada zona, eso también lo podemos hacer y lo estamos haciendo en algunas partes. Desarrollo de estrategias promocionales que las hacemos de la mano del distribuidor. Desarrollo de concursos y actividades de mercadeo, permanentemente estamos lanzando actividades, concursos, promociones. Apoyo en el trabajo de campo, cuentan, como les decía, con un equipo profesional muy capacitado para el apoyo de los acompañamientos de campo. Entonces podemos hacer capacitaciones como las que tenemos acá, capacitaciones a grupos de, por decir algo, asociaciones de ganaderos o a grupos de acopiadores o productores de leche. También podemos hacer capacitaciones como la que tenemos en la izquierda, ya directamente en las fincas con el personal de la finca. Días de campo, donde nos reunimos e invitamos unos ganaderos y podemos mostrar los resultados, excelentes resultados obtenidos con el uso de Italsal. Participación en ferias locales. Entonces, si ustedes en cada distribuidora, en las zonas o los municipios donde se encuentran ubicados, hay unas ferias ganaderas que se generan, podemos participar de la mano con ustedes para promocionar nuestros productos. Generamos diferentes tipos de promociones, como algunos saladeros, por ejemplo, que podemos rifar o entregar por ciertos volúmenes de compra. También tenemos estos exhibidores de producto donde podemos mostrarle al cliente la variedad del portafolio que tenemos hoy en día, en texturas, en colores, en olores, en resultados. Y en el trabajo de campo, que tal vez es de lo más importante. Estamos haciendo acompañamientos con pesajes de animales en las terneras de levante, precisamente para ver ese desarrollo de esas terneras. Y hoy en día estamos trabajando con algo que ha sido muy interesante y es el trabajo del diagnóstico nutricional de las pasturas a través del uso del dron y un software que nos permite hacer esa interpretación. Entonces podemos llegarle hoy en día ya a los ganaderos no solamente con una propuesta comercial, con un producto y un precio, sino podemos llegarles con una propuesta previa de hacerle un estudio, un diagnóstico de las fincas que nos permite generar como esa imagen inicial de lo que encontramos en la finca y a partir de allí, ¿qué le podemos recomendar en términos de manejo y en términos de suplementación? Entonces, hoy en día estamos trabajando mucho con eso y es algo de lo que ha permitido generar un mayor valor agregado al servicio en campo de Italcol y también por parte de los clientes se ha despertado, digamos, como un interés y una necesidad de que se les visite y se les esté monitoreando permanentemente este tipo de resultados. Bueno, entonces ya para finalizar, pues resta invitarlos o recordarles que nosotros el día 29 de abril vamos a tener nuestro seminario Beef Expert. Recuerden que hace menos de un mes tuvimos nuestro seminario Dairy Expert, donde fuimos enfocados hacia el tema de producción lechera. Ahora viene nuestro seminario enfocado hacia la producción de ganado de carne, que se llama Eficiencia en Producción de Carne con Sostenibilidad Ambiental y Bienestar Animal. Entonces, los esperamos para que ustedes y sus clientes nos acompañen. Incluso no necesariamente tienen que ser clientes de ganadería de carne, porque hay unos temas interesantes que aplican en general al negocio de la ganadería y que no porque el cliente tenga vacas de ordeño, no pueden haber temas interesantes que le puedan servir. Entonces, son bienvenidos todos los clientes que podamos a través de las distribuidoras invitar y lo que queremos es eso, que ese día tengamos una asistencia bastante grande de personas al evento, siendo un evento virtual. Entonces, pues están ustedes bienvenidos y también los exhortamos para que inviten a sus clientes. Bueno, eso era lo que tenía pues para comentarles en el día de hoy. Les agradezco, también les recuerdo nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como Italcol Italsal y en Facebook como Italsal. Allí, como les comentaba hace un rato, van a encontrar cosas muy importantes como, digamos, destacadas de los productos de Italsal, para qué puede servir cada uno de los productos, unas recomendaciones de uso, unos tips de manejo en campo, unos testimoniales de resultados obtenidos por algunos de nuestros clientes. Entonces, pues los recomendamos a que nos sigan y está también mi correo electrónico ivanescobar@italcol.com. Cualquier inquietud, cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto me pueden contactar por ahí o a través de sus gerentes de zona y especialistas.
Entonces les agradezco mucho por la atención prestada.